El error más grande que cometemos es pensar que todo va a ser estable. No es tanto que el plan funcione en números, sino que funcione en la vida real. La retroalimentación constante es clave para mejorar el desempeño. Bueno, hay gente que abusa, pero siempre tenemos que echarle más ganas, ¿me explico? Hay que proteger lo mucho o lo poco que se tenga. Entre el ruido de la ciudad nacen historias de lucha y sueños invencibles. Esto es Seguro Me Lo Cuentas, donde cada historia prueba que todo es posible. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo muy feliz, agradecida y emocionada por el día de hoy poder compartir con una persona que para mí es muy importante, que es un chavo referente en su industria y que además nos va a venir a platicar de cosas súper interesantes el día de hoy. Así que no te puedes perder este súper episodio con Luis Cuevas. En este episodio buscamos ayudar a nuestra audiencia a entender cómo construir una relación sana con el dinero, cómo comenzar a invertir sin miedo y cómo los libros pueden convertirse en una herramienta clave para poder transformar por completo la mentalidad financiera. Queremos que este episodio inspire, eduque y la audiencia pasos claros, accionables para mejorar su vida económica. Hoy vamos a hablar de dinero, de mentalidad, de educación financiera, que son 3 pilares que pueden abrirte puertas o limitarte por completo si no lo sabes llevar o no los entiendes bien. Y por eso quisimos traer a alguien que está revolucionando en esta parte y la forma en que las nuevas generaciones aprenden sobre finanzas, inversiones, hábitos y que realmente puede llegarte a lograr la libertad financiera. Así que sin más preámbulo, pero con mucha importancia, vamos a recibir a Luis Cuevas. Bienvenido, Luis. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Leti. Un gusto, un placer estar acá. Pues bienvenido, Luis. Estoy muy contenta y me siento muy afortunada de que nos acompañes el día de hoy, que te hayas dado un espacio. Vives fuera de la ciudad y te diste un espacio para venir el día de hoy y platicar con nuestra audiencia, pues de temas que realmente nos interesan, que poco se habla, ya cada vez más afortunadamente, pero realmente todavía hay mitos, tabús y cosas que están pasando por ahí en la mente de muchos jóvenes, adultos mayores y de todo, porque realmente no hay una cultura y una educación financiera en nuestro país tan clara y tan solvente, o que te enseñen desde la primaria o que te enseñen en tu casa, ¿no? A veces nuestros propios padres, pues ha habido poca información al respecto y creo que labores como la tuya de abrir un foro, de abrir un podcast, de abrir pues temas de libros, de educación financiera, pues ha ayudado a muchas más personas a educarse y a crecer y a creer en que estas cosas pueden cambiar nuestras vidas. Bienvenido, Luis, y pues vamos a entrar de lleno a esta plática y primero me gustaría preguntarte, ¿qué te animó a empezar a tomar estos temas? ¿Tú qué estudiaste? ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poquito tu formación. Yo estudié administración de empresas. Okay. Acabé la carrera y tuve una formación siempre comercial, pero del lado financiero. O sea, trabajé en American Express. Ahí me fue muy bien. Estaba en la parte de ventas, siempre como bien rankeado, una mega empresa. Eso estuvo muy padre. Y después ya empecé como independiente, tema de asesoría, temas de retiro, tema de administración de riesgos. Y justo ahí tuve como un clic porque, o sea, como que el camino me llevó a mucha de la literatura o lo que se conoce de temas de ahorro, inversión, planeación de largo plazo, toca una parte muy lógica y muy racional. Como teoría económica, vamos a buscar maximización, costo de oportunidad y todo eso funciona muy bien en el papel, pero, o sea, había algo que no me hacía clic porque yo no soy eso, ¿sabes? O sea, a pesar de que sí hay una parte racional en los números, pues yo no soy ese que tiene la fuerza de voluntad inquebrantable y que si tiene que hacer una meta, pues lo va a hacer sin distraerse, ¿no? O sea, como cuando haces una dieta, tienes un objetivo y de repente sales con tus amigos y hay pizza y cerveza artesanal que te encanta y como eres muy racional no vas a caer en la tentación. Entonces faltaba ese factor humano y ahí fue donde empecé con esa como curiosidad y abriendo la perspectiva encontré un tema que me fascinó y logró incorporar herramientas que me ayudan a entender el comportamiento de las personas
de carne y hueso, no las de los libros de economía. Y de ahí empecé a diseñar como planes que pudieran funcionar no solo en un Excel, sino ya en una ejecución real. Claro. Fíjate, o sea, todo lo que nos acaba de decir Luis está increíble, porque es un poco lo que a él le pasó en la mente, ¿no? Eso lo te puedo traducir así. O sea, llegaste a un punto que dijiste, a ver, estoy relacionado con números, hay finanzas, pero hay gurús, pero hay un montón de cosas y un universo muy grande que en México no está tan aterrizado, y al menos yo como persona, o sea, tú, Luis, todavía no lo tenías tan claro y dijiste, necesito llenarme de herramientas para poder entenderle mejor, profesionalizarme más y poder llevar me imagino que tus clientes y tu sector, pues a tus alcances, a ayudarlos de mejor manera. ¿Estoy aterrizándolo correctamente? O sea, como que al final me empecé a formar de manera independiente y pues esto de los libros me encantó, y ahí empecé con lo de contenidos y pláticas, todo eso se abrió otra brecha. Claro. ¿En qué momento decides decir, oye, no estoy en una super empresa como American Express, que bueno, todos los chavos que salen de la escuela, yo creo que el 99% le encantaría, ¿no? Levantar la mano en una posición en una empresa de ese nivel. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y de pronto tú ya estabas allá adentro, bien posicionado, logrando tus sueños, y de pronto te sales de ahí y te vas a emprender por tu cuenta. Un negocio en el tema de finanzas personales, en el tema de seguros, en el tema de asesorías, y te vas para allá. ¿En qué momento tu lógica y todo tu ser dijo, voy a hacer esto y no me voy a quedar con lo que tengo prácticamente seguro? Es que, ¿sabes qué? Y ahorita me acordé de una historia que me puedo poner filosófico en una parte. Dale. Hay una analogía que me gusta mucho, ¿no? Y trata de un perro y un lobo. Y entonces el perro de casa, le presume al lobo todo lo que tiene. Oye, tengo un techo caliente, tengo una casa, un hogar, tengo comida todos los días, no me tengo que preocupar por cazar, tengo una familia que me quiere. Y entonces el lobo se da cuenta que tiene un collar. Y entonces cuando se da cuenta que tiene un collar y lo que implica el collar, pues se da cuenta que el perro no está hecho para la supervivencia y el lobo sí. O sea, si el perro mañana se queda sin casa, no puede salir a cazar. Entonces, un poco esa analogía, yo estando en un gran corporativo no era enteramente ese ejecutivo que tenía todo solucionado porque estaba en la parte de ventas. Entonces, un poquito tenía ese instinto de salir y sobrevivir y empezar todos los meses de cero, ¿no? Entonces, esa idea, cuando empiezo a buscar oportunidades, la gente de American Express me presentaron oportunidades padrísimas, ¿no? Y entonces yo estaba muy chavo. Cosas que te decían, oye, pues vas a trabajar de la mano con un VP y vas a poder viajar a Nueva York constantemente, vas a tener juntas internacionales. En ese momento yo traía como el inglés muy fluido porque había hecho un intercambio y así. Y decían, vas a estar, o sea, en tu mero mole. Pero al final como que no me encantaba. O sea, sí me gustaba y me llamaba la atención, pero no me encantaba. Y entonces, cuando empecé a buscar oportunidades, me di cuenta que ser independiente te ofrece no la misma línea de seguridad base, vas a tener una variabilidad, sí, pero tienes un techo y un futuro de crecimiento profesional y financiero más libre y con un techo mucho más alto, que no tiene un tope definido. Entonces, eso dije, pues ahí está, ¿no? Obviamente tiene esa lucha del día a día y ese variabilidad que también hay puntos bajos. Claro. Pero dije, soy más un lobo que un perro. Qué increíble analogía. Me encantó, porque al final del día demuestra muy claramente, bueno, tu sentir y el de muchas personas que se atreven a emprender bajo circunstancias de mucha comodidad aparente, ¿no? O sea, es de pronto el sueño de muchos trabajar para alguien más por la marca, por lo que representa y por la seguridad o certeza económica o de crecimiento profesional que te otorgan en un momento, ¿Y sabes qué? Y está padrísimo. Yo creo que, o sea, algo que estuvo, que me ayudó, es que yo no llegué a ese nivel de confort porque, pues ya que eres expat, a ver, salte de ahí. Claro. Ya estás,
pues sí, o sea. Y que siempre lo hemos dicho aquí en el podcast, cualquiera de los dos caminos es correcto, Sí. Pero si es correcto para ti y si tú te sientes bien con ello, ¿no? Totalmente. Habrá personas como tú o como yo, Luis, que sentiríamos que no funcionaríamos de esa manera o lo sentimos en su momento y soltamos una cuerda sin tener otra, ¿no? Básicamente a buscar cómo creas tú la cuerda, o sea, empezar desde abajo, en algunos casos de menos 10, ¿no? Para poder empezar algo. Y pues con muy pocos recursos, ¿no? De todos, recursos económicos, recursos de conocimientos, recursos de preparación, o sea, de todo. Porque no hay un manual, o sea, de repente es, ¿y qué hago? Pues vamos a probar esto. No funcionó, pues pruebas lo que sigue. A prueba y error. Y algo que creo que caracteriza mucho a Luis y que ahorita vamos a ir también metiéndonos al tema es que dijiste, a ver, no sé de mucho de esto, sí sé de ventas, pero no soy experto en tal materia, etcétera. Y te empezaste a profesionalizar a través del autoestudio y el autogestionamiento. Y eso no es fácil, ¿no? Lo hemos hablado aquí en muchas entrevistas con nuestros invitados y ha sido clave en sus negocios el que ellos solitos tomen las riendas y digan, me hace falta estudiar, prepararme, saber de esto y entender la naturaleza de mi negocio, ¿no? Sí. Entonces, creo que de ahí parte un montón de cosas. En tu caso, ¿cuál fue el primer paso que hiciste? Ya que dijiste, bueno, de aquí no soy, creo que puedo buscar nuevos horizontes, que creo que me puedo desarrollar muy bien en este tema, aunque todavía no tenga todas las herramientas necesarias, estoy hecho para buscar herramientas y crearlas, ¿cierto? Sí, o sea, creo que en un inicio fue como un sentido de competencia, ¿no? O sea, tal vez hoy sería diferente, ¿no? Pero un tema de sí puedo con este reto y de ahí creo que lo que siguió y me ayudó muchísimo es encontrar role models, o sea, gente que ya está en esa posición o que ya está teniendo un resultado al que aspiras y esa retroalimentación te cambia, o sea, te puede ahorrar años, o sea, y yo creo que hoy alguien a quien, y no digo yo, cualquiera que ya tenga cierto nivel de expertise en un área específica, le da una retroalimentación, ese alguien no se da cuenta los años o los errores que te está evitando. Sí, claro. Sí, justo eso. Se me hace súper válido, Luis, que abras como tu corazón y que digas, oye, yo llegué por algo que hoy no haría. O sea, ya que pasaron cuántos años de que inició tu propia empresa. Hoy el tema de competencia, pues fue hace 11 años y hoy el tema de competencia en retrospectiva me sigue gustando, pero hasta cierto punto lo veo un poquito. Ya no es lo que más te mueve. No, ya no. De repente digo, está medio mezquino estarse comparando en yo soy más porque hice este número. ¿Me explico? Claro. Tiene que ser más completo y obviamente el valor de lo que aportas trasciende de una manera diferente que no es cuantificable en un número específico. Claro, pero esos fueron tus inicios y son súper válidos porque son súper válidos para cada quien. A veces te mueve el hambre de reconocimiento, de logros, de sentirte valorado, en algunas otras de decir, de verdad no estoy siendo suficiente o estoy muy sobrado, ¿no? A veces tienes, notas capacidades que puedes aportar y que de pronto tu jefe directo o el jefe de tu jefe dice, no, esto no sirve acá, ¿no? Entonces son muchos factores los que nos mueven y creo que todos y cada uno son súper válidos porque al final del día te trajeron acá. Te trajeron a este momento que hoy estás viviendo plenamente y compartiendo ya a través de, pues, de tus redes sociales y de varias cosas que estás haciendo. Yo te sigo y sé que eres una persona que te encanta compartir, pero además compartes tu punto de vista con muchas bases científicas. O sea, sí le estudias y sí le metes muchísimo pues, tiempo, ¿no? A de pronto dar algo muy digerido en un párrafo de un libro o algo o relacionado con lo que tú haces. ¿Cómo llegaste a eso, Luis? Es que cuando empecé como en esta formación independiente, empecé encontrando libros, ¿no? De repente uno que tenga que ver con ventas. Y de repente encontré economía del comportamiento. Y de ahí me seguí en una línea de mucho behavioral economics, y empecé a casarme con ciertas ideas. Hoy lo que me pasa es que, y es interesante, porque creo que es una madurez, hay gente que aprende en la calle y hay gente que es muy buena en la ejecución y que no necesita como leerlo en un texto, sino que ejecutando de repente hizo un gran negocio y le pegó, ¿no? Pero yo
y más con todas las distracciones del mundo, hoy me cae muy bien sentarme, tener unos minutos, leer y es como una meditación y es como ejercicio para la mente. De repente acabo algo, entendí algo nuevo y me siento mucho más sharp. Entonces, encontré estos temas que se empiezan a volver como mis pilares fundamentales. Ujú. Pero después me doy cuenta que tengo que ampliar mis horizontes. Y entonces empiezo a explorar otro tipo de libros, porque en algún momento aprendí que nuestro aprendizaje no es que aprendamos desde cero, sino nuestro aprendizaje es relacional. Entonces, aprendes de B, no partiendo de cero, sino relacionándolo con lo que ya sabes de A. Sí, sí. Entonces, alguna vez leí que era recomendable en un libro de inversiones, justamente, ¿no? Que se llama Investing the Last Liberal Art, que es uno como de los pilares de finanzas. Ajá. En español díselos, por favor, porque seguramente lo van a ir a buscar. Invertir, el último arte liberal. ¿Te acuerdas del autor? Sí, es Robert G. Armstrong. Ok. Igual lo estoy diciendo mal. Ajá. Lo voy a verificar y si no me ponen subtítulos y lo corregimos. Sí. Este cuate toma el método de inversión de Charlie Munger, pero no un método como operativo, sino Charlie Munger, que es el socio más importante de... se me va el nombre. De este inversionista, de Warren Buffett. Warren Buffett. Ajá. Están... son socios, han trabajado muchos años juntos y él lo que dice es que para tomar buenas decisiones de inversiones necesitas sabiduría del mundo. Ajá. Y para tener sabiduría del mundo, pues tienes que saber de literatura, sociología, física, historia, tal. Y entonces en ese libro, de repente te explica cómo algunas estrategias de inversión se han desarrollado emulando modelos biológicos evolutivos, ¿no? Y de repente se dieron cuenta que no era suficiente y entonces introducen teoría de sociología. Mucho del mundo de inversiones ha tomado de otras ciencias. Claro. Hasta de física clásica, o sea, cosas así. Entonces dije, wow, si Charlie Munger puede tomar mejores decisiones al comprar acciones entendiendo el mundo, pues qué tanto no podría hacer yo si de repente sé un poquito de cada tema, ¿no? Claro. Ajá. Y pues de ahí me abrí a otro tipo de literatura y de repente un poquito de física, un poquito de historia, un poquito de economía. Leer de economía luego espanta, porque cuando lees de economía te das cuenta que muchos de los paradigmas que parecen buenos, se caen. Y entonces dices, wow, hay un meme, hace poquito vi un meme que era como le pedías un deseo al genio y el deseo era, pues quiero ser la persona más sabia e inteligente. Y entonces le conceden el deseo y después del deseo queda como perturbado, ¿no? Sí. O sea, te das cuenta de las injusticias de sistemas políticos que no funcionan. Y entonces está bien, porque al final son cosas y adversidades con las que vamos a lidiar y entonces te ayuda a hacer una estrategia y una planificación más robusta. Entonces, regresando al punto, porque ya sé que me extiendo, pues una forma de aprendizaje es abriéndote a distintos campos y después sí recomiendo especializarte en algo que te guste, pero sí rebota el balón en distintas canchas para que lo puedas integrar a lo tuyo. Por supuesto. Fíjate, dijiste muchas cosas que me parecieron súper interesantes, pero una de ellas fue el autoconocimiento. Creo que, y la principal, o sea, dijiste, a ver, yo aprendo a partir de leer, de que alguien exponga sus conocimientos, lo analizo, veo si me funciona o no, y de ahí, entonces, distingo y para mí ya lo puedo ejecutar, sí, ¿no? Sí. O sea, hay personas que lo hacen al revés y les funciona, ¿no? Sí, o sea, creo que de calle, inteligencia de calle, de repente soy medio... Pero parte de tu inocente. autoconocimiento y eso es súper valioso. O sea, creo que un emprendedor o cualquier persona y todo el mundo, gran parte del éxito o no éxito es el conocerte o no conocerte. Sí. O sea, el que tú sepas cómo funcionas, cuándo accionas, cuándo reaccionas, cuándo en realidad está tu depresión o tu ego te llevan o al éxito o al fracaso. Sí. Y el autoconocimiento es algo que de pronto dejamos de lado. O sea, seguimos corrientes, ¿no? Sí. Y eso me parece muy valioso de lo que dijiste. O sea, yo me entendí y me escuché, además, fíjate, o sea, ¿cómo si accionaste? O sea, te entendiste y luego te escuchaste y dijiste, a ver, yo no funciono así.
Yo Ujú. funciono así. Y gracias a Dios tu carrera te lo permitió y dijiste, a ver, me pongo a estudiar y con base Sí. científica y con argumentos mucho más Ujú. reales, con preparación, gano mucha confianza, mucha Sí. seguridad y eso me hace ser mucho más bueno en mi mercado, con mi gente, Eh, con mis clientes, es con mi que hoy me audiencia. siento más completo, ¿sabes? O sea, Claro, es como que digo, pues soy más. O sea, claro. no en un tema De ego, de claro. ego, pero Ujú. sí puedes ver más. Al mismo tiempo, también me pasa que de repente creo que ya soy un crack en algo que acabo de aprender y avanzo 2, 3 pasos y digo, no sé nada, Sí, pero está bien, tienes la referencia. claro. Entonces, sí, justo es eso, justo es Claro. eso. O sea, es la forma en la que Y me eso va bien. está padrísimo porque entendiste muchas cosas en esa y obviamente Ujú, fuiste hilando de tus conocimientos, pero ujú, hay algo que también me sorprendió mucho en ujú, escucharte atentamente y a ver, me corrige si no, ujú, pero fue el tema de decir, cuando me siento mejor o con mayor conocimiento, agarro mucha fuerza, ¿no? ujú, Como para poderla transmitir de manera mucho más orgánica con tus clientes, ujú, con tu audiencia, con un mercado ujú, cautivo, o sea, ¿no? Y entonces eso es tu fortaleza, o sea, te ujú, da una fortaleza que no tenías en el accionar y como dices, hay gente que va y le ujú, compran porque existe y está ujú. maravilloso, o sea, qué charm debes de tener para hacerlo y qué maravilla, Sí. pero entenderlo y después decir, bueno, ya vi que yo funciono Ujú, de esta modo y exponenciarlo, ujú. eso es lo que en donde todavía es porque creaste una resiliencia, ¿no? Ante eso y además decir, sí me siento a estudiar porque sé que mañana terminando mi lectura, en la siguiente asesoría o en la siguiente conversación con mis clientes, pues va a ser, voy a explotar y Ujú, empiezan a salir un montón de cosas que aprendí de aquí, de allá y de donde menos me esperaba ujú. y surge un nuevo tú, Sí, ¿no? y es que aparte es como ¿Sí lo dije bien? sí, sí, ¡Ah! o sea, sí, y, o sea, quiero agregar que es como, o sea, ¿por qué te bañas todos los días? ¿No? Porque el baño no es eterno. Entonces, también para mí, eso de leer me ayuda a mantenerme sharp, ¿sabes? O sea, es como que es un ejercicio cognitivo. Ujú. Como hacer ejercicio físico, pues si haces ejercicio todos los días, se nota y tienes cierta condición. Si lo dejas un tiempo, pues También se se nota y nota. también tiene cierta condición. Y para mí, como no soy muy bueno analizando en un entorno real, me gusta sentarme, leer y con eso que leo tengo reflexiones del mundo real. Wow, qué increíble. Y ahora, ¿has tenido como Ujú, alguna, pues, tema de decidir qué más, sobre todo estudias de tu negocio, de finanzas, de negocios, ujú. de economía, o también te gusta el tema de desarrollo humano, de otro Pues, tipo de neurociencia, o algunas otras cosas? o sea, y casi todo lo que he compartido en el podcast se enfoca en la parte social. Ajá. Okey. Mucho desde la perspectiva de comportamiento humano. Sí, por ejemplo, hay temas de neurociencias, ¿no? O sea, Ujú. me fascina, ¿no? Cómo es que los seres humanos eh, somos adictos a la dopamina y cómo psicología evolutiva, ¿no? Como desde esos entornos en los cuales buscábamos solamente la supervivencia y la comida y eso liberaba dopamina. Hoy lo puedes hacer al crear un video que genera curiosidad y la curiosidad, la moneda de pago es la dopamina y entonces es un contexto diferente, pero sigue siendo la misma raíz. Me encanta neurociencia, me encanta economía del comportamiento que desafía los modelos racionales, me encanta de repente economía, que no soy experto, pero me da una perspectiva increíble. Okey. Economía del desarrollo en específico me suma muchísimo. Em, Cuando salgo de estos temas, bueno, social todavía me gusta la parte de historia, macrohistoria, no soy tampoco muy bueno en eso, pero vas sumando. Eh, Física hoy es algo que me vuela la cabeza. O sea, y física teórica y así, de repente digo, es que es loquísimo, ¿no? Y no entiendo, pero Ajá. tener nociones de De cosas que física no lo ves que lo ves cuántica, inexplicable, pero que sí, te lo lees en el libro y dices: "Claro, tiene toda la lógica", ¿no? sí, o sea, eso de que el tiempo el espacio se deforma y que lo único constante es la velocidad de la luz. Cuando lo lees en una biografía con un contexto histórico que me gusta, digo, wow, ¿no? Y entonces, pues sí, se abre el mundo. Ujú. ¿Qué más me puede gustar? Aparte de esos temas, de repente filosofía, pero no estoy tan desarrollado en eso. Me gusta leer de estoicismo y así que eso podría ser como desarrollo personal. Claro.
Ujú, Ok. Oye, y por ejemplo, ¿cómo lo aterrizas? Porque todo este conocimiento, ujú, algo muy importante, o sea, no nada más está estudiando, sino que también en su área, en su sector, en ujú, su industria, él es referente. O sea, es una persona que ha ujú, tenido bastantes logros, es muy humilde y no le gusta como ujú, estarlos compartiendo generalmente, pero en ujú. realidad en lo que haces eres muy bueno. Ah, gracias. Entonces, tus clientes, tu Ujú, cartera de clientes, tu empresa, ¿cómo capitaliza todo ese conocimiento que tú estás trayendo pues a la mesa de discusión con un cliente, ¿no? Mira, sí hay muchas cosas que logro integrar y Ujú. otras que no, ¿no? Y esas que no, espero que eventualmente salgan de la caja de los recuerdos y tengan un plan, ¿no? Pero justo lo que te decía, o sea, muchas veces no es tanto que el plan funcione en números, sino que funcione en la vida real. Entonces, Exacto. em, mira, te voy a dar, por ejemplo, un concepto que me fascina, que se llama contrato de Ulises. No sé si alguna vez has escuchado No, de no, eso. no, platícamelo. Es este personaje de la Odisea, Ajá. Ulises, en algún y bueno, y les doy el adelanto, funciona para que puedas generar candados que te eviten caer en la tentación de algo que iría en contra de un plan tuyo de largo plazo. Ujú. O sea, que en otras palabras, que no te pongas el pie tú solito Que no te pongas el pie tú solito, a lo largo ajá, del en el tiempo. futuro, porque Claro, hoy dices tengo toda la disposición, pero mañana nunca quién sabe, sabe, ¿no? Es claro. como que toma Autosabotaje. tomando el ejemplo de la pizza y la cerveza artesanal, que no tengas esa pizza y cerveza artesanal enfrente nunca y que lo único que tengas sea esa ensalada de atún y ese pollo que te van a llevar a la meta que quieres, ¿no? Ok. Entonces, este personaje de la Odisea en un pasaje, que es muy famoso este pasaje, es, Seguro sí lo hemos eh, escuchado. sí, Ajá. que le advierten sobre las sirenas y le dicen, el canto de las sirenas te va a hundir. Entonces, para no caer en la tentación de estas sirenas hermosas y estos cantos que lo van a llevar a estrellarse, entonces él se pone cera en los oídos para no poder escuchar el canto y les pide a sus marineros que lo amarren al mástil. Ajá, los marineros también se ponen cera. Ah, bueno, no, no, él no se pone cera. Los marineros tienen cera, Pero no a él pueden lo amarran. escuchar, a él lo amarran y les dice, si ven que me quiero desamarrar o me vuelvo loco, aprieten más la soga, ¿no? Entonces, él logra escuchar el canto de las sirenas, vive lo hermoso del canto, pero no cae, no muere. Ajá. Estos contratos de Ulises muchas veces son estos planes que tú pones un compromiso, un plazo y no puedes disponer de los recursos. Claro. Porque me ha pasado, Leti, cuando tengo disponibilidad absoluta de algo, pues de repente esa meta importante que puede ser el retiro, puede ser la educación de tus hijos o lo que sea, se ve menos importante cuando estás pensando, ¿y si me quedo una semana más en ese viaje? Claro. Ajá. Entonces, justo estos contratos evitan que caigas en esa tentación. Eso es una de las aplicaciones que encuentro con los clientes. De repente leo estudios que tienen que ver con cómo incrementar las tasas de ahorro y algunos bancos mandan reminders en fechas específicas, ¿no? Ujú. Que es cuando cae el aguinaldo, y entonces eso es una invitación abierta que la gente decide si lo hace o no, pero incrementa las tasas de ahorro en un 17%. Claro. Entonces son cosas que facilitan que la gente tome la mejor decisión. Entonces las implemento en algo que se llama arquitectura de decisión, que es en todos los contextos donde nosotros tomamos una decisión, Sí. el cómo esté diseñado el camino va a influir entre si lo hacemos en pro de nuestro beneficio o si nos terminamos comiendo la pizza y la cerveza. ¿Me explico? Claro, claro. Entonces, trato de diseñar eso para que la gente pueda libremente tomar la mejor elección y eso lo he encontrado mucho en economía del comportamiento. Entonces, Claro. ahí es donde estoy enfocado. Está increíble porque además va relacionado a lo que tú haces como tu core business, ¿no? Sí. El traer a la mesa ese tipo de analogías creo que hace mucha conciencia, porque además Ujú. sí siento que una decisión de largo plazo, ¿no? Sí, Y sí, sobre sí, sí. todo el tema de que sea sostenible es el gran problema, ¿no? Entonces, si haces que algo conecte, porque no es como de, lo compré o invertí o ahorré Ajá. hoy por decisión de que no me quiero gastar el dinero mañana, pues eso cualquiera, ¿no? Sí. Pero alguien que lo está haciendo con conciencia, con plan, con miras hacia el largo plazo, Sí, sí, etcétera, sí. eso es lo difícil de encontrar, Y que hay que ¿no? hacer una planeación integral, ¿no? O sea, hay que Claro, ver que tenga disponibilidad para fondos de emergencia, que sea un presupuesto que se ajuste, ¿no?
que siempre tenga un excedente para si hay un año de vacas flacas, todo eso. Pero sí, o sea, y todo lo haces pensando mucho en la parte de la conexión. Fíjese qué importante, o sea, el que le dé Luis a sus clientes esa tranquilidad de decirle, oye, esto ha pasado a lo largo de la historia y es más, creo que desde la Biblia y de muchos más libros, pues siempre hay como historias con relación al tema del largo plazo o del corto plazo no visto, ¿no? Más bien, el largo plazo no visto en el corto plazo, ¿no? sí. Y entonces la mayoría de las historias van relacionadas al cómo puedes caer en esa tentación, Sí, ¿no? sí. Y la tentación se llama coche, casa, viaje, regalo, buen fin, o como se llame, ¿no? La que quiera. Pero tú ayudas a la gente a que ellos vean más allá, que conecten con sus propias emociones y que le encuentren sentido al por qué sí el largo plazo les conviene a ellos, no a ti, sino a ellos, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Creo que hoy mucha gente está consciente de que necesita dinero para el retiro, ¿no? Que es Por como ejemplo, un ajá, objetivo muy general. Pero muchas veces lo que falta es un método y claro. muchas veces lo que falta es que alguien llegue a tiempo. Porque si alguien llega en tus 20 bajos y empiezas un plan y tienes revisiones anuales y tienes retroalimentación de tu progreso, todo eso te ayuda muchísimo. Claro. Ajá, pero muchas veces la gente tiene la idea en la cabeza, pero no tiene un plan de ejecución fácil. Sí, que exista como un mecanismo sistemático de ahorro, Sí, ¿no? Y ese sí, mecanismo sistemático de ahorro, además, acompañado de alguien sí, que te aporte valor, que te sí. acompañe y que en el momento que ya te ibas a comer la pizza te hable y te diga, oye, un recordatorio de Ujú, que, pues el próximo mes, ¿no? Estamos pensando en hacer esto o habías quedado, ¿no? De que sí, ibas a ahorrar o incrementar tu ahorro y no lo estás haciendo, ¿qué onda? O ujú. sea, ese acompañamiento creo que es también pues oro molido para un cliente, Oro ¿no? molido, Ujú. porque muchas veces en las citas de seguimiento ni siquiera es que em, propongas algo, pero la gente ya sabe que cuando te mides, mejoras. Entonces Claro. te ven y dicen, ah, claro, a ver, hoy me va mejor, puedo hacerlo mejor. ¿Y les llevas como un estudio de cómo empezaron y después cómo van en el proye en Mm. el pro la mitad del proyecto o básicamente ¿Sabes es qué? como Siempre llevo una proyección a futuro, okey, escenarios conservadores. okey. Bueno, y ahorita si quieres hablamos de como de la distribución de inversiones y así, Sí, 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 pero éntrale, tú aquí todos queremos saber y aprender más de finanzas sí, personales. pero llevo una proyección a futuro. Cuando son planes de retiro, llevo proyecciones o digamos, mido el beneficio fiscal potencial del año. Para eso necesitamos los datos de la base gravable del año en específico. O sea, sencillo, ¿cuánto ganas? Y si sabemos cuánto ganas, pues te puedo decir cuánto puedes deducir. Y si sabemos cuánto puedes deducir, vemos cuánto es lo que estás deduciendo y sobre eso podemos optimizar. ¿Va? Ujú. Entonces, es proyección a futuro, ver el tema fiscal y ver el gap de ingresos, porque y más en México y con la situación actual, es muy difícil que tu retiro esté integrado o solucionado con un solo instrumento. Entonces, ¿qué más estamos haciendo para que tengas ese ingreso total en el retiro que sustituya lo que estás generando hoy? Claro. Ajá. Y haces creas muchísima conciencia acerca del retiro, por ejemplo. Sí, y ya vemos que muchos están invirtiendo en bienes raíces y entonces, bueno, eso te puede dar una renta, acá tienes un ingreso garantizado tipo pensión, ¿qué más tienes? Inversiones, y todo lo vamos integrando. Y entonces eso ayuda a ver que pues normalmente nos falta, ¿no? Ujú. Normalmente nos falta. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir ese gap? Pues ahorrar más, diversificarnos en otra cosa, pero siempre tenemos que echarle más ganas, ¿me explico? Totalmente. Ujú, Oye, Luis, y por ejemplo, todo el conocimiento que adquieres ujú. a través de leer y de tus redes sociales y el podcast y tus Ujú, clientes y demás, cuando llegas con algún prospecto, referido, amigo de alguien que te ujú, dice, oye, pues quiero que vengas y me hagas un análisis financiero, pero fíjate ujú, que yo, uno, no sé ahorrar, ujú, dos, no tengo ahorita un trabajo estable,
estoy teniendo una situación personal complicada. Te estoy poniendo el peor escenario, pero es que hay que ponerlos para que aquí un experto nos los pueda desmenuzar y ver cómo, hacia dónde puede ayudar pues, al público en general. Y creo que la situación que aparte estoy poniendo no es ajena a muchos, ¿no? O sea, es muy común en nuestro país, desafortunadamente, sí. ¿no? Entonces dice, pero bueno, la verdad es que no estoy viendo por dónde salir y me dijeron que tú me puedes ayudar a hacer una planeación financiera. ¿Cómo lo ayudarías, Luis? Es que, ¿sabes qué? Sé que es mucha conciencia social, pero hay veces que no se puede, ¿no? O sea, hay gente que o sobrevive o hace una planificación de largo plazo. Okay. Afortunadamente, hay mucha gente que sí puede, ¿no? Okay. Por eso hablo del tema de economía. Okay. Estaría bien generar las mismas oportunidades para todos y que todos pudiéramos trabajar acceso. Como una Alemania, ¿no? Claro. ¿No? Pero México no es así. Entonces, creo que hay cosas que se tienen que solucionar estructuralmente y de fondo por otra cosa, a los que tal vez es el caso, que tal vez es al que te refieres, ¿no? Que, sí. Oye, soy emprendedor y tengo variabilidad de ingresos. Exacto. Y no he ahorrado, pero sí ha pasado dinero por mis manos. ¿Qué hago? Pues primero hay que proteger lo mucho o lo poco que se tenga. Ok. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos va a servir que ya tengas ahorrada X cantidad si mañana te rompes el pie y no tienes un servicio médico de calidad? Claro. ¿No? O tal vez ni siquiera estás en el seguro social. Si eres independiente, es el caso de muchos. Lo que puedes hacer con un seguro es modificar las coberturas para que el costo sea lo menor posible, pero que sí tengas la cobertura catastrófica. Okay. ¿A qué me refiero? O sea, hay eventos que no son considerados por su probabilidad, sino por sus consecuencias. Claro. Hoy es poco probable que alguien joven tenga un siniestro catastrófico. Sí, pero si ocurre, lo destruye financieramente. Totalmente de acuerdo. Ahí está la consecuencia. Entonces, vamos a buscar que tenga la opción de menor costo, aunque tenga un deducible gigante y aunque no tenga los mejores hospitales de México, que creo que eso ya pasaría a segundo término, ¿no? Claro, o sea, claro. Y después buscamos que pueda tener un plan de ahorro que sea cómodo y que pueda al menos darle algo como fondo de emergencia y si se puede, integramos la parte que tenga retiro y protección de ingresos, que también es algo que buscamos tener siempre en las asesorías. Está increíble, Luis, porque al final del día nuevas generaciones se están integrando a la vida laboral sin ninguna cultura financiera, ¿no? Y entonces, si reciben 10 pesos, ya deben 12. ¿No? Sí. O sea, el primer mes o el segundo medio son ricos, pero ya el tercero empiezan a hacer compromisos financieros. Y no hay una cultura financiera que te diga, oye, a ver, stop, espera, separa una parte para tu retiro, una parte para emergencias, una parte para, ¿no? Y no saben cómo luego. Y luego la cosa es también, no nada más no sabes porque en tu casa no te enseñaron, sino que además no sabes cómo y además viene el tema de que si se atraviesa la pizza y la cerveza, va a tener prioridad sobre tu vida en cualquier parte o en cualquier etapa. ¿Cómo consideras que podemos ayudar, aportar, o sea, y me incluyo en el paquete, ¿no? O sea, la gente que nos dedicamos pues también al tema de finanzas personales, etcétera, de decirles o alzar más la voz y educar de alguna manera y decirles, oye, sepárate, ¿cuál sería el combo perfecto para un chavo de esos mismos 10 pesos, ¿ok? Está empezando su vida laboral. ¿Sabes qué? Escuché hace poco y me choqueó. Sí. Que la información no cambia comportamientos. Ok. O sea, eso me sorprendió. Está muy duro. Está muy duro. Científicos sociales. Estamos fritos entonces. Sí, por ejemplo, había casos de que les informaban en Estados Unidos, uno de los miedos más grandes es el cáncer, ¿no? Okay. Y entonces informaron eso a la población, la gente sabía, estaba aterrada y les decían, bueno, vamos a hacer una campaña para que la gente consuma más frutas y verduras que disminuya la tasa de cáncer. Y no funcionaba la campaña. Pero cuando hicieron la campaña de colores y de 5 frutas al día y hacerlo como en un esquema, en un jingle y que la gente tenía las promociones en el súper y todo, funcionó. Entonces, muchas veces sabemos que comer la ensalada sería mejor a comer, sigo con la pizza, pero bueno. Sí, está bien. Ajá. Pero si tenemos la pizza a la mano es más difícil. Por ejemplo, una de las posturas de economía del comportamiento es, para incentivar el comportamiento deseable, tenemos que hacer el comportamiento más fácil. Que todo suma, Todo suma. Desde la perspectiva de marketing sería hay que informar más y sí suma
en cierta proporción, pero hacerlo fácil también suma y suma muchísimo. Ok, bajo esa premisa, ¿qué harías tú con este chavo que empieza a trabajar, salió de la universidad, vive con sus papás Yo y creo, tiene 10 pesos? 10 pesos ya póngale 20, 30, 40, no importa, pero es para hacerlo muy fácil. ¿sabes qué? ¿Qué les dirías? Buscaría que todas las personas jóvenes Ajá. pudieran tener acceso a una sesión 1-a-1 de finanzas personales y planeación de largo plazo. Que les digan, no te preocupes, aquí hay un instrumento con el que puedes y esto lo soluciona. Esto en finanzas lo llamamos el costo de esperar o el costo de oportunidad. Sí. O sea, al final del día es básicamente jugar con el factor tiempo y en el caso de los jóvenes, algo que tienen a su favor, o sea, hablando de 20, a gente que tiene 20, escúchenme todos los que tengan 20, no va a ser lo mismo. Si tú empiezas a ahorrar un peso hoy que tienes 20, así lo empiezas a ahorrar cuando tienes 40, aunque tengas un lapso mayor en esa edad. Es una locura la diferencia, simplemente por algo que se llama interés compuesto. Cualquier asesor financiero, que se diga asesor financiero, te va a poder sacar el costo, el valor futuro de esa cantidad. Si tú te sientas con este asesor profesional preferentemente, por favor, chicos, Luis es uno, y que puedes platicar con ellos y decirles, hagan el ejercicio, no tienes que comprar nada, ¿eh? Lo único que tienes que hacer es entender que el mundo del dinero te puede hacer libre o te puede atar para toda tu vida y tener siempre estarte tronando los dedos porque no tienes un ahorro, porque no invertiste, porque no hiciste. Y de verdad, ay, hubiera es una cosa terrible. Y cuando estás chavo, si ganas 10 pesos y ahorras uno, estás del otro lado para el resto de tu vida. Totalmente. ¿No? Entonces, como me extiendo mucho en las ideas, quiero redondear, pero lo que dijiste es, ¿qué podemos hacer para que más gente tenga bienestar financiero, ¿no? Claro, claro. Entonces, lo que te digo de las ensaladas es el ejemplo perfecto. Esto es un caso real. En Estados Unidos tienen problema de obesidad infantil. Okay. Entonces, en las cafeterías escolares, lo que hicieron es cambiar las primeras opciones cuando vas con tu charolita. Sí. Entonces, antes las primeras opciones eran las pizzas y dijeron, no, las primeras opciones que sea fruta, ensalada, tal. Y entonces, los niños, como tenían todo más cerca y a la mano, llenaban sus charolas con las cosas buenas. La pizza, los hot dogs y todas las frituras seguían estando disponibles, pero estaban en un estante más lejos. Ajá. Entonces, eso cambió el comportamiento. ¿A qué voy? Si tú eres alguien, tomando la misma idea, si tú tienes 20 años y alguien se sienta contigo en ese momento, te hace un análisis y te muestra el camino, te pone el plan al alcance de la mano, así como esta ensalada en el ejemplo, pues te puede cambiar la vida. Claro. Y muchos empiezan antes o después porque tuvieron la suerte de toparse con alguien que les ayudó. Totalmente. Y yo quisiera que no fuera suerte, ¿no? O sea, al final del día, como un poco de la razón de ser de nosotros es tratemos de que no sea después. O sea, es decir, ¿por qué no ahorita? ¿Por qué te esperas? ¿A qué te esperas? ¿A que ya pagues renta? Si hoy vives con tus papás, hoy puedes, justo hoy es el momento de hacerlo. Porque después mañana no sabes si ya te enfermaste de alguna cosa o si tuviste un hijo o si algunos factores en el país cambiaron, en tu negocio, en tu trabajo, en tu empresa. Hoy es el mejor momento porque vas creando un hábito y que yo más que hábito le llamo un músculo, ¿no? Ese músculo de resistencia ante factores así en donde justo, aunque te ponga, yo ese músculo le llamo, tomando el ejemplo de Ulises, que te aten más fuerte la cuerda. O sea, puedo escuchar el canto de las sirenas, pero no va a haber manera de que yo tome un peso prestado de esa bolsa a la que estaba guardando, porque mi futuro es más importante. Sí. O sea, porque llegar y poderle contar al mundo que escuché a las sirenas y que no me afectó es todavía más importante. Entonces te hace de verdad una persona muy poderosa. El poder tomar decisiones viene también de tener una cultura financiera sana. Sí. O sea, los grandes tomadores de decisiones generalmente son personas que tienen una independencia financiera o planteamientos financieros muy bien establecidos desde que eran jóvenes. O sea, desde que les daba el domingo el abuelito, el tío, ¿no? El papá, ya se paraban su lanita para decir una parte me la gasto, otra la juego en las canicas, otra, o sea, en lo que sea, pero yo tengo mi ahorradito. ¿Cómo te sientes cuando tienes un ahorro, algo esto? Te da mucha seguridad. Y libertad, al final es Y eso libertad. se traduce en libertad para tomar muchas decisiones. Sí. ¿No? Y en el tema financiero, ¿cómo sería el tema de quitarle esa fricción? Quitar esa fricción. Por ejemplo, lo básico, y que ya lo dijimos varias veces en el podcast, automatización del ahorro.
O sea, si tú tienes que estar pensando en esa aportación que vas a hacer el próximo mes y tener que gestionarla manual, no la vas a hacer. Muchos de los planes que hacemos es, oye, pues quiero domiciliar 10,000 pesos para mi plan de retiro y yo creo que voy a aportar otros 100,000, pero los voy a aportar en distintas fechas. No ocurre. Y lo que sí ocurre es lo que está programado, lo que está domiciliado. Eliminas una fricción. Oye, Luis, si pudiéramos acercarnos un poquito más al tema de finanzas personales, ¿cuál sería, según tu punto de vista, la mentira más grande sobre el tema de finanzas o libertad financiera? O sea, creo que el error más grande que cometemos es pensar que todo va a ser estable. ¿A qué me refiero? Que planeamos las cosas para el mundo como es hoy y como lo que conocemos hoy. Pero si no estamos con una planeación que pueda beneficiarse de los shocks del mundo, podemos caer. Claro. Ajá. Por eso tengo una idea que seguramente la puedo desarrollar después, pero tiene Ajá. que ver con que hay cosas que ante el shock sobreviven y permanecen. Y creo que muchas veces es lo que generamos para esa libertad financiera. Pero tenemos que pensar en lo poco frecuente, pero que puede ser catastrófico. Ahí es donde tenemos estrategias que nos harán beneficiarnos de esos shocks y esas adversidades. Son sistemas. Hay que hacerlo a través de sistemas. ¿Qué sería para ti el tema de la libertad financiera? Si le pudiera decir una persona que conozco que es libre financieramente hablando, ¿cuáles serían los factores que sí tienen que tener? Porque pues mentiras puede haber un chorro, ¿verdad? Pero hay mitos más bien sobre que, no, esta persona le va súper bien. Asumimos muchas cosas. Ajá. Y realmente pues no es la verdad, ¿no? O sea, ¿qué podrías decirnos con respecto a eso? Me gusta esa pregunta. O sea, es alguien que tiene la libertad financiera, es alguien que ya tiene el sistema que va a sobrevivir ante cualquier escenario. O sea, que tiene diferentes fuentes de ingresos. Ok. Que tiene cierto nivel de capital, que tiene una diversificación de inversiones. Ok. Y que tiene los instrumentos que van a darle dinero ante escenarios impredecibles y que pueden ser de daño catastrófico. Ok. Claro, como que está blindado en diferentes partes, o más bien en todas las partes, y que eso sí puede decir, es libre financieramente hablando. Porque creo que uno de los errores de la libertad financiera es que tu planeación abarca cierto número de posibilidades. Entonces, voy a inventar, pero si tu libertad financiera está construida con un sete que te da el 10% anual, cuando cambia el sete, pues ya no tienes esa libertad financiera, ¿no? Claro. O si depende de un solo negocio que es tu vaca lechera, pues ya no. Y la idea es que eventualmente todos tengamos la libertad con diversificación de fuentes de ingresos, diversificación en inversiones y el tema de administración de riesgos, que son esos instrumentos que te generan más dinero ante eventos adversos. Claro. Oye, Luis, por ejemplo, ¿tú qué considerarías, por ejemplo, que es un consejo financiero que está sobrevalorado? O sea, que dices, no es el mejor o yo le apostaría más a la diversificación, etcétera. Pero ¿hay alguno? ¿Sabes cuál es el peor de todos? Dime. O sea, el peor y el que me choca, el que te dicen, invierte en esto porque el rendimiento promedio ha dado X o Y, ¿no? Entonces, y aparte de repente hay gente que abusa y te muestra, selecciona los años que te va a presentar y te da un promedio del 18% anual, ¿no? Y aunque tuviera el 18% anual, no debemos hacer las cosas por los promedios. Una decisión de inversión no debe ser por los promedios. ¿Por qué? Porque, Leti, imagínate que no sabes nadar y te digo, vamos a cruzar ese río caminando. En promedio tiene 1 metro de profundidad. Vámonos caminando. Y me dices, va. Pero no me importa el promedio. Lo que me importa es el evento extremo. ¿Cuál es la profundidad existente, la mayor profundidad de ese río? Si son 14 metros, ya no salimos. ¿Me explico? Claro. Por mucho que sea el promedio 1, Entonces, por supuesto. El problema es que en inversiones muchas veces toman el promedio, pero va a depender del momento en el que entres y en el que salgas. Claro. Y confunden otra cosa, que igual y me veo muy técnico, pero confunden probabilidad de conjunto con probabilidad en el tiempo. O sea, si vamos a jugar volados y te digo que tú tienes 70% de probabilidad de ganar el volado, pues tú tienes la ventaja. Claro. ¿No? Pero si tenemos una cantidad de dinero limitada, puede que en el tercer volado, como todo lo que es aleatorio, tu pequeña muestra se radicaliza y pierdes 3 veces seguidas. ¿Me sigues? ¿Estás de acuerdo que es posible? Totalmente, claro. Y ya te quedaste sin dinero porque tuviste 3 años de mala racha, 3 malos volados. Entonces,
una de las mentiras más grandes o uno de los errores más grandes es invertir en un instrumento por el rendimiento promedio. El promedio no te dice nada de eso. Lo que realmente te dice algo es cuál es el peor escenario posible. Oye, Luis, por ejemplo, hay mucha gente que supuestamente se dedica como a investigar, ¿no? Ya investigué en el banco tal o en el fondo tal o en la empresa tal, y de todas formas no hay una mejor relación con respecto al dinero. O sea, no es sostenible en el tiempo, que es lo que platicábamos hace rato, ¿no? O sea, ¿tú qué crees o a qué crees que se debe este fenómeno? Y el problema es que el orden de las cosas importa muchísimo. No es lo mismo en una cirugía de riñón que primero te quita el riñón y luego te pongan la anestesia, a que primero te pongan la anestesia y luego haga la cirugía, ¿no? En economía, por ejemplo, se confunde esto y podemos poner la prioridad de crecimiento económico como número 1 y eso puede ser catastrófico porque eso lo puedo inflar, puedo generar inversión en infraestructura y pum, 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 crecimiento económico, pero estoy fragilizando la economía porque no tengo una base segura. Claro. Ajá, te quité primero el riñón. Y muchas veces la gente lo que busca es el potencial exponencial. Oye, esto puede ser la próxima acción de Amazon y te va a ir increíble. Ok, en el positivo está padre, pero en el evento mucho más probable, en el negativo, no sales. Entonces, hay una estrategia de inversiones que me gusta mucho que se llama estrategia de barra de pesas y tiene que ver con una diversificación de inversiones. Si quieren googleenlo, está como Barbell Strategy, porque hay más material en inglés, o estrategia de barra de pesas. Y lo que propone es una diversificación que funcione ante la incertidumbre del mundo, ¿no? 90% de tus inversiones que estén en instrumentos que te dan rendimientos, aunque moderados, garantizados y superiores a inflación. Y el otro 10% lo juegas en algo de altísimo riesgo. Nada en medio, ¿eh? Altísimo riesgo. Aquí sí quieres tratar de pegarle a la siguiente acción de Amazon, de Uber o lo que sea. Envidia. Ajá. Entonces tienes esta base sólida que va a evitar que te caigas y la otra, aunque va a estar con variabilidad, pues no importa, porque la proporción es tan pequeña que aunque pierdas mucho, no afecta a tu total. Claro. Y si le pegas, recuperas todas esas pérdidas. Y eso puede llegar a través del O sea, tiempo. no un Pareto, no el 80-20, el 90-10. El 90-10. Y Ok. eso me encanta. Y entonces, Ajá. eso es hacer las cosas en un path dependency, en una dependencia del camino correcta. Claro, y ese 90% también puede estar diversificado, Luis. O sea, no tiene que estar todo en el mismo canal, simplemente Ajá. que esté garantizado. Que sean instrumentos, sí. Ok. Pensemos en renta fija, en Sí, en nuestro caso, CETES o algún tipo de cosas así. Sí, Ok. sí. Y sí, mayor rendimiento que el que te daría tenerlo nada más dormido ahí en el banco. Claro, en el banco no es opción, Ok. pero si hablamos de inversión, hay que hacer las cosas en el orden correcto. Primero generas tu base segura y después buscamos el crecimiento exponencial. Si lo haces al revés, puede que te vaya bien un rato, pero en la primera caída te matas. Claro. Si tú volvieras como a empezar, no tuvieras ningún conocimiento de finanzas personales, vienes de trabajar en cualquier otro sector del país, o sea, no sé, en agropecuario, whatever, y tú dices, oye, no tengo chance de salir y mover mi dinero, si estoy generando, y más bien genero y me lo gasto conforme va dando la vida, y hay a lo mejor instrumentos de inversión, de ahorro, de, no sé, algo. ¿Cuál crees que está siendo subestimado y que mucha gente allá afuera, que de pronto está en sus trabajos, que no tiene chance de salir a buscar mucha información, cuál crees que sería hoy un instrumento de inversión muy importante? Mira, yo creo que el beneficio más subestimado tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con otro factor que es la exención fiscal. Ok. O sea, ¿qué haría si regresara 10 años atrás? Pues si hubiera invertido en algo que me dé el beneficio fiscal de recibir un dinero o un ingreso sin obligación de pago de impuestos. Ok. Sin tope. Porque voy a tener la juventud y el tiempo, y ya hablamos del crecimiento exponencial. Y cuando reciba ese dinero en el retiro, lo voy a recibir exento. O sea, eso quiere decir, todo lo que obtuve más rendimientos no tiene obligación de pago de impuestos. O sea, ¿qué ingreso hoy puedes tener que no tenga obligación de pago de impuestos y que aparte no tenga tope? Entonces, esas dos cosas me parecen un combo que la gente joven lo subestima, tal vez por ignorancia, tal vez porque no ha hecho el cálculo, y el otro beneficio fiscal es algo que no se promociona mucho porque, como muchas cosas en la vida, es de largo plazo y no se alcanza a ver. Claro. Quienes entran más a eso es la gente que ya está cercana a los 60 y que tienen un gran capital. Ah, ok. Ajá, y es
porque ya lo ven, ¿no? Claro. Pero si lo habían visto en sus 20s, Complicado. Muy complicado cambiar Sí. ese mindset. Pero Sí. me llevo muchas tareas contigo el día de hoy, Luis, porque hay muchísimo más que hablar, pero hay un tema que no quiero soltar y es el tema de los libros, Sí. ¿no? Tú eres una persona referente, ¿no? De pronto, si alguien ya busca libros, ya estás muy famosillo ahí con el tema de lecturas y demás. Ajá. ¿Cuál ha sido el mejor libro que has leído? ¿Y cuál ha sido el peor? El que dices, no, no le encontré ni pies, ni cabeza, ni sentido, ni nada. A ver, te voy a decir cuál es así, el mejor. Para ti, claro, Que a mí, es que eso es como los vinos. Es como los vinos, es sí. el que más te guste. Sí, no, te voy a decir por qué. Ahí te va. El que más me ha pegado ha sido Antifrágil. O sea, me lo aventé ese en un año, pero porque lo leía y seguía reflexionando las ideas 3 días. Y hoy las sigo reflexionando y hoy todos los días las veo y digo, qué potente. Porque tiene ideas y te voy a decir por qué. Sí, hasta cierto punto es subjetivo porque es un gusto. Habrá quien lo lea y diga, no le caché o tal. Pero a mí lo que me atrapó es que las ideas las llevas a distintos campos y funcionan. Okay. Son tan profundas que no solamente se queda en uno. Va desde educación de los hijos, optimización biológica, inversiones, economía global, emprendimiento y funciona. La idea central es que el futuro es impredecible y hay cosas, o digamos que el caos es inevitable. Es inevitable. Y entonces este cuate, Nassim Taleb, que es un genio, al saber esas limitaciones del poder predecir el futuro porque no hay datos suficientes, ni los habrá, él genera sistemas que puedan prosperar ante cualquier escenario. Y entonces, mira, nada más para que tengas una idea y si quieres llévatela y vela pensando en distintas cosas y funciona. Échala. Es una de tantas ideas, ¿no? Pero tiene que ver con la escala de las cosas. Ok. Y él te dice, cuando algo es demasiado grande, se rompe, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo caer de 1 metro de altura 15 veces a caer una sola vez de 15 metros. Ajá. Lo que hicieron de la pregunta del cliente. No es lo mismo depender de un solo cliente y facturar $1 millón al año, ajá, a depender de 800 clientes y que factures ese mismo $1 millón. ¿Por qué? Porque el riesgo se dispersa. El riesgo se dispersa, ¿no? Una de las críticas es a economía global. Si lo llevas a economía global, hoy estamos como fichas de dominó. Se cae un banco en Estados Unidos y se colapsa el mundo, que es justo lo que ocurrió en 2008 y por eso hubo estos bailouts. El gobierno tuvo que intervenir. Claro. Estados Unidos tuvo que salvar los bancos porque si se caía uno, olvídate. Sí. Entonces, muchas veces hacemos sistemas cada vez más grandes, ¿no? O sea, el CRM tiene que administrar todo. Se te cae el CRM y ya valiste. Claro. Se cayó Microsoft hace poco y no podíamos comprar ni boletos de avión. Entonces, me gusta mucho ese tipo de lecturas que tiene ideas que son robustas y que las puedes poner a prueba y que no dependen tanto de una opinión, ¿va? Claro. ¿Qué libros ya no me encantan tanto porque me encantaban? O sea... Sí. Es que también has evolucionado. Es sí, distinto, pero claro. Al final yo no creo que sea el mejor lector porque seguramente habrá mejores lectores, pero es como el chavito de TikTok que va y prueba restaurantes y hace sus reseñas. Yo soy alguien de a pie que lee y comparte, ¿no? Sí. Y los que ya no me encantan son los que tienen como fórmulas muy específicas, ¿no? The 5 a.m. Club, que está padre, que tiene pasaje, o sea, tiene cierto cosas sentido bonitas, y tal. Pero de repente es encasillarte en una forma de vivir única, no jala, ¿no? Entonces, no me gustan tampoco los que tal vez involucran a alguien que no ha estado involucrado en ese proceso y está hablando de aquello, ¿no? O sea, es como si alguien te viniera a hablar de negocios y nunca ha estado involucrado en la consecuencia de las decisiones que ha tomado en negocios, ¿no? Claro. Habla de las ideas de los demás. Sí. A mí esos tampoco me gustan. Que a mí me pasa en algún aspecto, pero muchas cosas las leo, las ejecuto y digo, si funciona o no funciona. O no funciona. Otras las dejo ahí y espero algún día ejecutarlas. Sí, claro. No, y es que tienes razón. O sea, el tema de decir otra, o sea, vivir como no has experimentado en realidad la cosa es más complicado que las puedas transmitir, ¿no? Eso es por eso que también no conecto tal vez tanto con la. Sí, con por eso el lector. No me encanta esa lectura. Ajá. Y pues sí. Oye, Luis, y si, por ejemplo, tuvieras que volver a empezar, tú eres el nuevo emprendedor como muchos de nuestra audiencia, de nuestra comunidad,
o sea, y de pronto dices, por favor, necesito saber de dónde agarrarme, cuál me serviría. A lo mejor es una lectura que hoy ya no consumes porque ya pasaste por ahí, pero que sí o sí cualquier emprendedor debería de leer. Es que, ¿sabes? Creo que yo haría un combo. Ok. Primer libro, jugaría con la parte de hábitos, Ajá. porque muchas de las cosas son cosas que tienen que ver con repetición y que si las hacemos en automático sin esfuerzo, fabuloso. Entonces, yo me iría por el de buenos hábitos, malos hábitos de Wendy Wood. Ajá. Ese es uno. Después, me iría por alguno que me dé como ese hack psicológico. Tal vez me iría por Grit de Angela Duckworth. Ajá, que ese tiene que ver con cómo seguir adelante y tener persistencia y perseverar. Y si quisiera algo más técnico, tal vez me iría por, no sé si está en español, pero se llama Smart Management. Ok. Y justo lo que les decía, o sea... Me lo acaban de regalar. ¿Ya sabes quién? Me lo acaba de regalar ese. ¿Ah, sí? Sí. Justo lo que les decía es, hay lecturas que cobran el valor en la ejecución. A mí de ese me quedan muchas cosas que no he puesto en práctica y es el que tengo aquí. Pero tiene como reglas sencillas para llegar a un buen resultado. Y propone cosas, por ejemplo, para reclutamiento brutales, presupuestos de marketing increíbles, negociación, y son cositas que son muy aplicables. O sea, no te tienes que romper la cabeza ni ser un genio, pero tienen mucho sentido, como estas ideas de antifrágil, que son robustas. Me encanta. Súper. Luis, acabamos de llegar a una sección que nos encanta porque vienen ahí preguntas random, ¿no? Con respecto a tu experiencia y bueno, pues te pido por favor que saques 3 preguntitas, las leas para que toda nuestra comunidad te escuche y sepa de qué estamos hablando. Y contestes, una por una y contestes lo que te venga a la mente, lo que te nazca y lo que puedas aportar. Ok. Un libro que te haya salvado de un mal hábito financiero. Es que no quiero repetir. Es que el primero que me viene es el de buenos hábitos, malos hábitos. Ok. Sí, buenos hábitos, malos hábitos. Ese es, o sea, sí. Te encantó. Sí. ¿Y te ayudó en alguna época difícil? Pues sí, o sea, es que me enmarcó muchas cosas que dije, nada más falta el contexto. Lo cambias y ya. Súper. Muy bien. ¿Qué es más difícil, manejar tu tiempo o manejar tu dinero? Esto está muy bueno, ¿eh? Las dos. Es un concepto complejo y por eso vuelvo a lo mismo. Los sistemas, ¿no? Para el tiempo funciona bloquear agenda. Claro. Bloquear agenda. Ok. A ver. ¿Cuál fue tu mayor victoria financiera este año? No sé si este año, pero el año pasado empecé otro plan de retiro a edad 60, que yo los pienso en bloques, entonces ese puede ser esa victoria. Y una diversificación de ingresos también. Ok. Ese es en equipo, pero sí. Está padre. Diversificas tu riesgo también. Sí. Pues muchísimas gracias, Luis. No sé si quieras agregar algo más, quieres compartir algo con tu propia audiencia que te esté escuchando también, que va seguramente a seguirte en el podcast. Pues, si puedo hacer un comercial. Dale, por favor. Que me sigan en el podcast. Me encuentran como Libros y Dinero. Y si me buscan en redes sociales, me encuentran como Luis Cuevas 360 en todas las redes. Estoy en YouTube, estoy en Instagram y en TikTok. Me van a encontrar, pero ahí subo cosas como más lúdicas y más de relajo. Ajá. Ay, padrísimo, Luis. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por compartirte, por abrir aquí el corazón, por contarnos cosas que pues a veces ni siquiera ponemos sobre la mesa. No es fácil de pronto hablar de tantas cosas técnicas. Suenan difíciles. Se los prometo que en la práctica no lo son tanto. Lo único que tienes que sí hacer es pensar en que si en tu vida va a ser un cambio radical y que sí vas a poder hacerlo, busca al mejor asesor, busca ayuda de alguien profesional, porque seguramente te va a cambiar la visión de todo lo que tú tenías como un prejuicio, y ahí es algo que no platicamos mucho, Luis, pero el tema de la relación con el dinero muchas veces viene en temas de creencias limitantes, ¿no? Y ahí en las creencias limitantes lo único que hacen es frenar tu crecimiento
Y si tú te vas a un lugar en donde te puedan ayudar, explicar, y hoy con tantos medios de información, pues realmente estamos a un clic de aprender mucho más de finanzas. No le tengan miedo, vivimos de nuestro dinero, de lo que generamos, es un medio para lograr lo que buscamos. Entonces hay que tratarlo con mucho amor, hay que hacer que se quede con nosotros el mayor tiempo posible y que además se reproduzca, ¿por qué no? Sí, ¿no? sí. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Luis. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Seguros Me Lo Cuentas. Pongan like, hagan comentarios. Si le quieren decir algo a Luis, díganselo. Si me quieren decir algo a mí, los leemos. Y con muchísimo amor seguimos en contacto. Gracias. Gracias.